Muy buenos días. Dispongámonos para este tiempo de alabanza y oración y edificación en la palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has traído con lazos de amor, bendito Dios, a esta reunión, bendito Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, bendito Dios, para darte gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios poderoso, grande, misericordioso, bendito Dios. Te pedimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que perdone nuestros pecados, bendito Dios, porque reconocemos, bendito Señor, que hemos pecado contra ti y solo contra ti, bendito Dios. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, bendito Señor, y queremos, bendito Señor, ponernos a cuentas contigo, bendito Dios, para entrar en este tiempo de alabanza y de oración dignos, bendito Dios, para ti. Te damos la gloria y la honra, bendito Señor, porque tú, con tu poder, bendito Señor, nos has limpiado, bendito Señor. Por tu gracia nos has sanado, bendito Dios, de todo pecado, de toda enfermedad, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente, y te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos, como dice el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación, pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación, pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Jesucristo es mi pastor, es el Señor, es el Cordero de Dios. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Jesucristo es mi pastor, es poderoso y reina, Rey de reyes el Señor. Cordero de Dios, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación, pues la gloria y el poder son de Dios.
bendito, te damos gracias por habernos permitido, bendito Dios, alabarte y adorarte, bendito Señor. Ahora, bendito y amado Señor, queremos entregar la palabra, bendito Señor, para lo cual, bendito y amado Dios, te pedimos que bendigas la vida del predicador, bendito Señor, que le des, bendito Dios, de nuevo, bendito Dios, en la palabra, bendito Dios, que las palabras que él diga solamente salgan de tu voz, bendito Señor, que sea instrumento, bendito Dios, que tú utilizas para transmitirnos este mensaje, bendito Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Señor, que abra nuestros oídos espirituales, bendito Señor, para recibir ese mensaje, bendito Dios. Y bendito y amado Dios, así como dice tu palabra, bendito Dios, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, Señor bendito, queremos que nos abran nuestros oídos espirituales, bendito Dios, para recibir tu palabra, bendito Dios, para tenerla en nuestro corazón, bendito Dios, abonada como en tierra fértil, bendito Dios, y asimismo, bendito Dios, dar ese fruto con ella, bendito Dios, poniéndola en práctica, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Señor, te bendecimos, te glorificamos. Amén y amén. Buenos días, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Y esta predicación tiene como título En busca de la sabiduría. Sufrimos un tiempo de confusión, un tiempo de muchedumbre de voces. Se nos dicen muchas cosas, hay muchísima información en el ambiente. Y hay muchas voces encontradas. Sobre cualquier tema que se quiera opinar, hay cantidad de expertos hoy en día. Muchos se dicen ya expertos en el tema que pongan. Si hablamos de fútbol, hay cantidad de expertos. Si hablamos de política, hay cantidad de expertos. Si hablamos de cristianismo, incluso, hay cantidad de gente que se cree experta. Y quieren controvertir cualquier discusión que se dé. Cualquier cosa que se esté hablando, muchas veces solamente quieren opinar por opinar. Y hay muchas opiniones que se venden de esa manera. Y se venden como si fueran verdades, como si fuera conocimiento real. Muchas veces se hace solo por discutir o por hacerse notar. Hay muchas discusiones que hoy en día ocurren de esa manera. Lo vemos en las redes sociales, vemos la cantidad de insultos que ocurren a través de las redes sociales, la cantidad de opiniones encontradas y divididas al respecto. La búsqueda de la verdad a veces es algo que se pasa por alto y que mucha gente la pasa por alto. A muchas personas hoy en día no les importa la verdad, no les importa saber lo que es cierto. El Evangelio de Juan se escribe con un público de fondo. El Evangelio de Juan se escribe hacia los griegos, y los griegos eran muy filósofos. Los griegos tenían una creencia. Los griegos creían en muchas verdades pequeñas. Creían que existían pequeñas verdades, y de cada pequeña verdad ellos pensaban que existía una verdad superior. Y que existía una verdad superior, y que esa verdad superior lo había creado todo, que había creado todas las verdades más pequeñas, que las verdades pequeñas procedían de esa verdad más grande. Esto creían los griegos. Y esa búsqueda de esa verdad era lo que se le denominaba como filosofía. Y el apóstol Juan es muy inteligente, y él, tomando todo este contexto de los griegos,
él empieza el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa verdad absoluta se conoce como el Verbo. Esa verdad que buscaban los griegos se conoce como el Verbo, o en griego logos. Y el apóstol Juan viene y les dice, miren, la verdad absoluta, esa verdad que ustedes tienen como lo máximo en la filosofía, esa verdad es Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hablando de estas discusiones que se arman, ¿realmente estamos interesados en la verdad? ¿Hay personas que estamos interesados en la verdad? ¿O discutimos por discutir? Y la verdad es absoluta, la verdad no es relativa. Muchos tratan de hablarnos de ese relativismo moral, pero la verdad es absoluta. Y a través de la Biblia, lo que nos explica el apóstol Juan es que esa verdad absoluta es Jesús, que no hay una verdad diferente. ¿Estamos realmente en la búsqueda de la verdad? ¿Es sabio buscar la verdad? ¿O de pronto discutimos por discutir y hablamos por hablar? ¿Es sabio hablar por hablar? ¿Es sabio discutir por discutir? Proverbios 20, capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchas personas proclaman, oh, cuán bueno soy, cuántas cosas hago bien, cómo me expreso, cómo opino, cómo hago esto. De pronto muchos lo hagan sinceramente, lo hagan coherentemente, de pronto otros lo hagan con el ego inflado. Pero nos dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer de verdad, ¿quién la hallará? Son difíciles de encontrar. La Biblia lo expresa así, ¿quién lo hallará? ¿Eres tú un hombre de verdad? ¿Eres tú una mujer de verdad? Una mujer que le gusta la verdad, un hombre que anda en verdad, que es verdadero, que le gusta decir la verdad, que le gusta saber cuál es la verdad y no opinar por opinar, no hablar por hablar. Hombre de verdad, un hombre que anda en los caminos de Dios, una mujer que anda en las cosas de Dios, sabiendo cuál es la verdad. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 1. La versión internacional, nueva versión internacional. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Qué bonito versículo, hijo mío. Si te apropias de lo que Dios dice. Esto se refiere no a repetir como un loro lo que Dios dice, sino que las palabras de Dios, lo que Dios dice, sean, que mis pensamientos sean lo que Dios dice, que yo haga que mis palabras sean las palabras de Dios, que yo me apropie de lo que Dios tiene y lo convierta en mío, que tome el pensamiento de Dios y lo haga mi pensamiento, que tome la opinión de Dios y la haga mi opinión, que lo que Dios me dice respecto al amor, respecto a la fe, respecto a la verdad, que lo que Dios me dice, yo lo asuma como cierto y realmente lo crea. Que lo que Dios me dice respecto a la maldad, yo también lo crea. Que si Dios me dice que el homosexualismo es malo, yo también lo crea. Que si Dios me dice que matar, asesinar está mal, yo también lo crea. Si me dice, mira, el aborto es un asesinato, yo también lo crea. Tomo la opinión de Dios y la vuelvo mía. Me acomodo a lo que Dios dice, no al revés. No acomodo lo que Dios dice a lo que yo pienso, no. Sino que
acomodo mi pensamiento y lo hago conforme y acorde a lo que Dios habla. Y me apropio de sus palabras. A mí me pasa algo muy curioso. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han estado con personas durante mucho tiempo. Y cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, aprendes cosas de esa persona. Como dice el dicho, el que anda con lobos aprende a aullar. Y cuando andamos con ciertas personas, se nos van pegando cosas. A mí me pasa, por ejemplo, me ha pasado en muchos casos, en varias ocasiones, en diferentes temas o aspectos, pero más recientemente, por ejemplo, con mi novia. Hemos compartido mucho tiempo juntos, hemos pasado mucho tiempo juntos, y llega el punto donde a veces te das cuenta que habían dichos o cosas que el otro decía y ahora tú las dices, o cosas que yo decía y ahora mi novia las dice. Y entonces muchas veces le digo, estás diciendo mis palabras. O ella me dice, no, estás diciendo mis palabras. Muchas veces le digo, cuando ella me contesta con mis propias palabras, yo le digo, he creado un monstruo. Porque está contestando con mis propias palabras. Sé que es algo inocente, pero es algo que ocurre de forma natural por el tiempo que se pasa juntos, que pasamos juntos. Nos vamos apropiando de las palabras del otro, sin siquiera darnos cuenta. Con Dios debe ocurrir a un nivel superior, a un nivel mucho más allá. Que pases tanto tiempo con Dios, que te apropies de las palabras de Dios, que seas transformado, que seamos transformados, que cuando pasamos tiempo con Dios, sus palabras se impregnan en nosotros. Y entonces hacemos nuestras las palabras que Dios dice. Y naturalmente empezamos a decir cosas que Dios dice. Y empezamos a conocer a Dios. Y es en esa forma en que hacemos nuestra la palabra de Dios. Que lo que hablamos es lo que Dios dice. Que si Dios opina sobre un tema, nosotros opinamos de esa manera. Que estamos en perfecta armonía y concordancia con lo que Dios dice. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Esto es lo que Dios nos dice. Y atesoras mis mandamientos. Versículo 2, Proverbios 2:2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Inclinar el oído es prestar atención. Inclinar el oído hacia la sabiduría es poner atención a lo que Dios dice. La sabiduría está en lo que Dios habla. Dios quiere poner sabiduría en nuestros labios. Por eso dice, inclina tu oído, pon atención. Presta atención a lo que Dios te está diciendo. Presta atención a lo que Dios te está hablando. Dice, y de corazón te entregas a la inteligencia. De corazón, sinceramente quiero conocer la verdad. No quiero discutir por discutir. No quiero hablar por hablar. Quiero conocer la verdad. Inclino mi oído, pongo atención. Y un corazón sincero. Realmente quiero saber cuál es la verdad. Realmente quiero saber cuál es esa verdad. Yo me acuerdo que cuando era niño, mis profesores de religión me detestaban porque desde niño tenía una curiosidad gigantesca por Dios. Y sigo teniendo curiosidad por Dios, pero ha cambiado, es diferente la curiosidad que siento hoy en día. Cuando era niño quería saber quién es ese Dios, y por qué, y por qué, y por qué. Y le preguntaba a mis profesores de religión, y ya era como que, otra vez, ya viene a preguntar. Y se sentaban y me decían, es un dogma de fe, tienes que creer y punto. Y yo, pero profe, ¿por qué? Y a veces leían la Biblia y leían partes de la Biblia y nos dejaban trabajos al respecto. Y entonces yo no entendía algunas cosas y yo decía, pero ¿por qué se hace esto?
¿Por qué tenemos que hacer de esta forma? ¿Por qué tenemos que hacer de esta otra? ¿Por qué la Biblia dice esto aquí? ¿Por qué la Biblia dice esto acá? Pero mis profesores de religión tristemente no estaban dispuestos a conocer la verdad, mucho menos a enseñarla. Hablaban por hablar. Y lo puedo decir porque yo se los preguntaba sinceramente. Quiero saber por qué. Siento curiosidad de Dios. Quiero saber por qué la Biblia dice esto. ¿Por qué su palabra dice esto? Esto que está aquí en la Biblia me parece muy cruel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Conforme fui creciendo y fui conociendo quién era Dios, Dios nunca se quedó con esas preguntas. Dios nunca se quedó con ello. Siempre que le he preguntado cosas a Dios, siempre Dios me ha ido dando las respuestas. Muchas veces han pasado años esperando respuestas a preguntas que tenía. Y conforme he ido conociendo y avanzando en conocer quién es Dios y poniendo atención y sinceramente queriendo conocer la verdad, he llegado a entender cosas que jamás me hubiera imaginado. Jamás me las hubiera imaginado. Versículo 3. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. El llamar, en esa época, llamar a la inteligencia, lo podemos entender en ese contexto de que en ese entonces se llamaba a la puerta. ¿Por qué? Porque no te iban a escuchar, no había timbre, no podías llamar al celular, no podías realmente llamar de otra forma. Entonces pegabas el grito: ¡Hey, hay alguien en casa! ¡Estoy acá! ¡Ábranme la puerta! Para que alguien atendiera y abriese la puerta. Con la sabiduría, lo que tienes que hacer, con la inteligencia, golpear a la puerta de la inteligencia. Por eso se requiere estudiar, investigar y buscar. Ese llamar a la puerta, ese golpear a la puerta de la inteligencia es: ¿cómo me capacito? ¿Dónde estudio? ¿Con quién estudio? ¿Con quién aprendo? Necesito un maestro que me enseñe, que me diga cómo es la palabra de Dios. Necesito meterme en la Biblia, necesito conocer qué es lo que Dios dice. Para hacerme más inteligente. La iglesia tiene niveles bíblicos, tiene cursos bíblicos. Hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar los maestros que Dios nos ha dado. Hay que aprovechar a esos maestros. Hoy tenemos acceso a mucha información. Si queremos saber la verdad, tenemos que acercarnos a esa inteligencia. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Pedir discernimiento. El discernimiento es la capacidad de diferenciar entre una cosa u otra. Eso es discernimiento. Capacidad de diferenciar entre una cosa u otra. Es una experticia. Es algo que se desarrolla con el tiempo. Ese discernimiento se desarrolla con la práctica, con el ejercicio. Con el ejercicio, ejercitando los sentidos, ejercitando la inteligencia, ejercitando cuánto conozco de Dios. Muchas veces es triste porque nos quedamos con lo que escuchamos de Dios, lo que escuchamos en la iglesia, lo que escuchamos en el video o lo que leímos rápidamente. Pero muchas veces no hacemos el ejercicio de: esto que escuché, esto que leí, estas palabras que son tuyas, Dios, ¿cómo las aplico en mi vida? ¿En qué parte de mi vida se aplica lo que tú me dices? Y entonces, al empezar a practicar, al darte cuenta de que lo que Dios te habla, lo que Dios te dice, y empiezas a hablar la palabra que Dios dice, te vas a ir dando cuenta que vas a empezar a diferenciar una cosa de la otra. Sobre todo, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Te vas a empezar a dar cuenta
de muchos detalles. Te vas a empezar a dar cuenta de cosas que no conocías. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conocías, que tú no conoces. Y es a través de su palabra que nos empieza a revelar cosas que no conocemos de nuestra vida cotidiana, de la gente que tenemos alrededor, de la situación del país, de la situación del mundo. Pero es a través de ejercitarnos en la palabra de Dios, de cómo ejercitamos esa palabra de Dios en nuestra vida, de cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestro trabajo, de cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestras relaciones interpersonales, de cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestras relaciones en la casa, de cómo aplicamos la palabra de Dios en las decisiones que tomamos. A la hora de tomar decisiones, cuando ves lo que Dios te dice y empiezas a pensar y decir, bueno, mejor le consulto a Dios, y saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Y al saber lo que Dios dice en su palabra, entonces aplicamos lo que Dios dice, estamos actuando con sabiduría. Pero si no aplicamos, si desconocemos lo que Dios dice, ¿cómo vamos a hacernos expertos en la palabra de Dios? No podemos. Si viene alguien y nos pide dinero prestado y salimos por fiadores de esta persona y desconocemos la Biblia, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice que si sales por fiador de tu amigo, ten cuidado, porque muy posiblemente termines pagando por culpa de tu amigo. Por eso dice, ve y asegúrate. Toma una garantía de tu amigo, porque el ser humano te puede dejar metido. Es muy probable que eso ocurra. Nos da consejos. Nos da grandes consejos. La palabra de Dios nos está constantemente aconsejando. Y es entonces esa pericia, esa expertise, viene de aplicarlo en nuestras vidas. He escuchado lo que Dios dice, ahora lo voy a hacer. Muchas veces no tenemos la fuerza, no tenemos el valor para decirle no al pecado. Y Dios nos dice, ven al trono de la gracia. Ven, yo te ayudo. Yo sé que eres débil. Yo nunca he desconocido tu debilidad. Pero ven, yo te ayudo. Pero entonces, ora, clama a mí y yo te responderé. Y entonces tendrás fuerzas. Y entonces la palabra va a llegar a tu vida y va a ser esa sabiduría de decirle a Dios, no soy capaz con mi pecado. No puedo con mi pecado. Ayúdame, Dios. No quiero ofenderte, pero quiero hacerlo mal. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Esto nos lo dice en Filipenses 4. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué? Ser sincero con Dios. Y entonces la paz de Dios llenará nuestro corazón. Hay sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos lo que Dios dice y lo empezamos a aplicar en nuestra vida, hay una experticia. Y te vas dando cuenta que ese pecado con el que no podías se va haciendo más fácil de llevar. Y estás en comunicación con Dios. Y te vas dando cuenta de que aquello que valorabas y decías, oh, cuán grande y maravilloso es este pecado, que me gusta y me gusta hacerlo, te vas dando cuenta cuánto daño te hace y te vas dando cuenta de cuán despreciable era eso. Y te vas dando cuenta de cuán valioso es. Más vale tener a Dios, amarlo a Él y no fallarle a Él. Y aparte, no hacerte daño a ti mismo. Esa pericia viene de esa práctica. Versículo 4, Proverbios 2, 4. Si la buscas como a la plata, si a la sabiduría la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. En el tiempo de Salomón se escribe el libro de Proverbios. Se le atribuye al rey Salomón ya en sus años de vejez.
Y él dice esto: si buscas esta sabiduría, la buscas como a la plata, si buscas lo que Dios dice como a la plata. ¿Por qué como a la plata? Porque en ese tiempo lo más valioso, el metal más precioso, en ese tiempo era la plata, no era el oro. Ya cuando lees en el Nuevo Testamento te das cuenta que era el oro, pero en el tiempo de Salomón era la plata, era el material preciado. ¿Te gusta tener dinero? ¿A quién no le gusta tener dinero? ¿A quién no le gusta tener poder, cierto? Porque el dinero te da cierto poder, te da cierto estatus. Puedes ayudar a algunas personas, puedes darte gusticos, puedes pagarte un viajecito, varios viajes. Chévere tener plata. Terrible estar enamorado del dinero, pero tener plata está muy bien. Trabajar para tener cómo proveer a tu familia, maravilloso, maravilloso. Y esto nos lo dice: si la buscares como a la plata, las cuentas que a veces tienes que pagar, el arriendo, todas estas cosas, buscamos cómo pagar. Si buscares como a la plata, la sabiduría, lo que Dios dice, si lo buscas como un tesoro escondido, y hagamos el ejercicio. Vámonos hace tiempo, el tiempo de Salomón. Un tesoro escondido, no tienes GPS, no sabes absolutamente nada. Imagínate el típico mapa de la película del pirata, de algún pirata, donde está el mapa y tienes la línea punteada y por ahí una crucecita donde está enterrado el tesoro. Para encontrar este tesoro necesitas aprender a ubicarte. Ah, no, es que aquí hay una montaña, en el mapa me dice que hay una montaña y que por acá hay no, y por acá unos leones y unos cocodrilos y acá hay un río grandísimo. Tienes que aprender a ubicarte. Y el sol sale por la izquierda, la derecha, el norte, el sur. ¿Dónde es esto? Tienes que aprender a ubicarte. Tienes que sacar el tiempo para determinar cuánto tiempo va a durar ese viaje para encontrar ese tesoro. Porque no es gratis. Tienes que gastarle, invertir para conseguir ese tesoro. Tienes que invertir tiempo, estudio, consultar con expertos. De pronto contratas a un guía para que te ayude. De pronto lo compartes con un amigo y dices: vamos a buscar entre varios este tesoro porque es difícil para una sola persona. Tienes que conseguir la comida para ese viaje, proveerte la comida. Tienes que cuidarte de los peligros del camino. Tienes que cuidarte de los obstáculos también del camino. Peligros y obstáculos pueden ser cosas diferentes. Debes aprender a saber quién es tu grupo que te acompaña. Si son personas que realmente quieren ir contigo hasta el tesoro y estar contigo y repartirlo de la forma correcta. Si de pronto uno de tus amigos es un malhechor y te quiere hacer perder, o el día que encuentren el tesoro, tienes que aprender a diferenciar eso. Si la buscares como un tesoro escondido. La sabiduría es un tesoro impresionante. Lo que Dios dice es un tesoro increíble. Muchos van a querer desviarnos de ese tesoro. Todas esas voces de las que hablábamos al principio, el mundo nos habla y nos inunda de información. Y el mundo tiene un patrón muy interesante. Te suele mentir mucho para alejarte de la verdad. Te suele decir mentira, mentira y mentira y te la empieza a vender despacito, despacito, hasta que llega un momento en que está tan normalizada que te alejó de la verdad, que te alejó de lo que Dios decía, que te alejó de la palabra de Dios. Y estos tesoros, a veces el tesoro de la sabiduría, es un tesoro tan preciado que no queremos perderlo. No queremos perder lo que Dios dice. Entonces, si no queremos perder lo que Dios dice, tenemos que tener mucho cuidado de las voces que escuchamos y de las voces que asumimos como ciertas. Cuando se busca un tesoro de esta magnitud, se tiene muchísimo cuidado. Versículo 5. Entonces
comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscas de esta manera la sabiduría, comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Qué tesoro tan increíble. Ni toda la plata del mundo vale esto. Ni toda la plata del mundo, ni todo el oro del mundo vale lo que vale conocer a Dios. No hay nada que se le compare. Comprender el temor del Señor no habla de, ay no, qué susto, qué miedo me da, Dios me aterra. Y la verdad sí, Dios es aterrador. Dios, ¿quieres ver a Dios enojado? Mejor dicho, es tremendo. Cuando a mí se me eriza la piel muchas veces cuando leo en Hebreos, cuando dice tremenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Me parece impresionante. Qué horrible tener a Dios de enemigo. Qué terrible. Lo bueno es que Dios nos ama de una forma maravillosa. Y somos amigos de Dios, porque Él nos ha amistado con Él mismo. El temor del Señor no es, ay no, vivo en el susto, en el miedo, porque pequé, entonces Dios me va a destruir, entonces hice algo malo y Dios me va a tratar mal. No, el temor en el Señor es la obediencia a Dios, es la reverencia, el respeto que se le tiene a Dios. Es esa reverencia. Cuando tú tienes en alta estima a alguien, no te da susto verlo enojado. Lo que tú no quieres es causarle un disgusto, porque simplemente no quieres que se enoje. No quieres que se sienta mal la persona. No quieres defraudarle. Quieres quedar bien delante de esa persona. Porque la estimas mucho. Porque la tienes en un lugar muy alto. Ahí estamos hablando del temor de Dios. Cuando a Dios lo tenemos realmente en un lugar muy alto. Y no queremos defraudar. Es esa reverencia, es ese temor que empezamos a entender. Y hallarás el conocimiento de Dios. Y es un tesoro maravilloso. Es algo que está lleno de recompensas, el conocimiento de Dios. Yo recuerdo que cuando era niño, algo me pasaba a mí. Y era que yo me quedaba mucho con cualquier cosita, me ofendía. Y se me iba a lo profundo del corazón y un sentimiento así que te queda al vacío y todo así por dentro y era muy fácil de lastimar emocionalmente. Y recuerdo que uno de mis traumas de la niñez fue algo que mi mamá me dijo una vez. Mi mamá creo que nunca se lo conté, nunca lo ha sabido. Pero mi mamá me conoce. Mi mamá me conoce, ella sabe que cuando era niño, me aferraba a las cosas, a las personas, y cualquier cosita, eso me lastimaba el corazón por dentro. Una vez, estando en el colegio, me fue mal en unas materias y sentados en una camioneta con mi mamá, ella tenía una camioneta roja, y sentados allí, me regañó. Antes de entrar a la iglesia, me pegó un regaño, me estaba regaño, y me dijo algo que me hirió mucho. De pronto ya lo dijo sin esa intención de herirme tan profundamente, y de pronto porque también estaba ofuscada y con rabia, me regañó, y lo último que me dijo fue algo como, es que no sabes que todo lo que estoy haciendo por ti, toda la plata que me estoy gastando en ti. Yo sentí en ese momento que ella me dijo, usted no me importa, lo que me importa es la plata que estoy gastando en usted. Así lo sentí yo por dentro, oh, qué dolor y ofendido, y con ese trauma de la niñez ahí adentro. Y recuerdo el día que perdoné esos traumas de la niñez. Y recuerdo ese día en que sanaron esos traumas de la niñez. Y esto fue hablando con una ancianita muy sabia. Sentados a la mesa, tomando café. Esta anciana, con una gran sabiduría, se sentaba en las tardes a enseñarme la palabra de Dios.
Y me enseñaba. Cada día iba aprendiendo. Y yo quería saber, tenía esa curiosidad, quiero saber quién es este Dios. Y tengo ese interés por saber y me sentaba con ella a aprender. Y en muchas cosas no estaba de acuerdo, pero ahí estaba porque sinceramente quería aprender. Y si no estaba de acuerdo, yo llegaba y le decía a Dios, no estoy de acuerdo con esto que me enseña ella, esto está mal, lo voy a investigar, quiero saber cuál es la verdad. Quiero llegar a lo profundo de esto, quiero conocer, y leía, investigaba y buscaba. Y decía, Dios, guíame, porque quiero aprender. Y me daba cuenta de que lo que me decía era cierto. Bien, un día esta ancianita, esta señora, con un gran corazón y con un gran conocimiento de Dios, me empieza a decir, es que cuando era niño, hacía como niño. Y vivía como niño. Ahora que ya soy grande, que ya soy adulto, hago cosas de hombre. Esto lo decía el apóstol Pablo. Y también me enseñaba, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Los traumas de la niñez se quedaron atrás. Tú ya no eres un niño, tú ya eres un hombre. Ahora extiéndete a lo que está adelante. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Y aunque estas palabras relataba esta señora sabia, estas son las palabras que venían de la boca de Dios. Y en ese momento yo entendí lo que yo me creía. Yo creía, ay, pobrecito yo, mi mamá me ofendió este día, me lastimó, y entonces el otro me miró mal, y yo me lastimó, y me hizo sentir triste, y ay, pobrecito la víctima. En este momento entendí que soy una nueva criatura, que todas esas ofensas, que de pronto ni siquiera fueron ofensas, sino que simplemente por falta de control de las emociones, me sentía lastimado. En este momento soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambió radicalmente. Y te das cuenta porque tu corazón se sana. Y te das cuenta porque no estás aferrado a estas cosas de, ay, me lastimaron, me hicieron daño. Todo lo contrario. Hay una forma diferente cuando tienes ese conocimiento de Dios. Te das cuenta, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Te empiezas a dar cuenta de las promesas de Dios, de lo que Dios dice, y te empiezas a apropiar de eso. Y cuando te empiezas a apropiar, se sanan tus traumas. ¿Dónde está esa sabiduría? Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Conocimiento y ciencia. El mundo nos puede decir muchas cosas. El mundo nos dice, no, tienes que estar en el colegio, en la universidad, tienes que sacar títulos, y los títulos te hacen inteligente. Estudiar está muy bien. Pero la inteligencia y el conocimiento vienen de los labios de Dios. La sabiduría viene de escuchar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es esa reverencia. Escucharlo con atención. Inclinar el oído a lo que Dios tiene por decir. Esto realmente nos hace sabios. Esto realmente nos hace inteligentes. Escuchar a Dios. Yo me acuerdo que alguna vez hablando con alguien, esta persona me dio a entender que había viajado mucho. Es una persona que había estado en muchos lugares, en muchos países y en muchos lados. Y estábamos hablando de un tema en el que discutíamos opiniones contrarias. Llegó al punto en que me dijo, prácticamente me dio a entender que como era una persona que había viajado tanto, su opinión era más valiosa que la mía. Y por lo tanto mi opinión no tenía validez ni sentido. Obviamente no le repliqué
en ese sentido porque, bueno, siento que no vale la pena. Pero yo sé algo que es muy cierto. Conozco a una persona que seguramente no ha viajado ni la mitad de lo que los que están viendo este video han viajado. Estoy seguro que ni todos juntos de los que veamos este video, con el presentador incluido, el expositor incluido, ni toda la humanidad entera es más sabia que esta persona que conozco. Esta persona es el Señor Jesús. ¿Tú te das cuenta? El Señor Jesús estuvo siempre muy cerca de donde vivía. Esta sabiduría, esta inteligencia impresionante que tenía Jesús no venía de los viajes. No viene de lo que el mundo te diga. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría o la inteligencia. La sabiduría viene de los labios de Dios, de la boca de Dios. Vamos a Juan, versículo 12, del 49 al 50, en la Reina Valera. Dice lo siguiente, esto lo decía el Señor Jesús. El Señor Jesús decía las siguientes palabras: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. ¡Qué tremendo! Muchas veces nosotros, siendo humanos, imperfectos y pecadores, queremos imponer nuestra opinión sobre lo que Dios dice. Queremos imponer nuestras ideologías encima de lo que Dios dice. Ni siquiera Jesús hablaba algo diferente a lo que el Padre hablaba. Lo que el Padre me mandó a decir, eso digo. Lo que Él dice, yo lo digo. Yo mando lo que Dios manda. Yo hablo lo que Dios habla. Hijo mío, si hicieres tuyas mis palabras, si hicieres como Jesús hizo, serás sabio. Serás sabio. Veamos Proverbios 2, del 7 al 10. Ya para terminar, dice estas recompensas cuando encuentras ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Son tremendas las promesas de Dios y son hermosas. Nos da protección y nos empieza a enseñar lo que es justo. Nos empieza a enseñar que entenderemos lo correcto. Y que tomaremos la opinión de Dios y la pondremos en nuestro corazón. Dice que ese conocimiento de Dios, que esa sabiduría nos endulzará la vida. Esto se refiere a que cuando llegamos al conocimiento de Dios, cuando ponemos esa atención y asumimos las palabras de Dios, dice que esto nos hará felices. Te endulzará la vida. ¿Quieres ser feliz? Busca la sabiduría. Búscala como un tesoro escondido.
Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo